Las dos guerreras se veía fijamente una a la otra la presión en el ambiente. Kara a una descomunal velocidad se lanzó con un brutal golpe a donde la guerrera que todo a su paso se distorsionó por la brutal velocidad que llevaba la guerrera. Kara solo la vio con una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad mientras le dejaba ir una veloz patada a su rival. Kara solo salió impulsada varios metros hasta lograr detenerse en unas rocas que habían en el planeta donde estaban. Vaya, no me digas que esa es tu máxima velocidad, es un chiste, ¿verdad? Dame más pelea, usa más poder, diría Kara, la cual veía a la guerrera. Ella había disminuido su poder para ver qué tan fuerte era su guerrera para la batalla que iba a tener con Avalon y llevaría a Kara por obvias razones. Jajaja, aún no es mi máximo poder, así que no cantes victoria antes de tiempo, sin ver mi verdadero poder, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a una descomunal velocidad. ¿Que acaso no hablo su idioma? Pero bueno, le dejaré claro que no me gusta jugar con nadie en una batalla, diría Kara, la cual se movió también a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, posee una digna velocidad, pero eso no será suficiente para acabarme, diría Kara, la cual aumentó aún más su velocidad a donde su rival. Ambas impactaron sus puños brutalmente, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a la redonda por la brutalidad de dicha explosión. Kara salió disparada perdiendo en el choque, pero a una gran velocidad se ponía de pie y se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival, que a su paso dejó pura destrucción. Kara solo se ponía seria y se movió a una descomunal velocidad también a donde su rival. Ambas, esta vez al impacto de sus puños, se creó una fuerte onda de ki que desintegró algunos escombros a su paso, de la cual ambas guerreras le dieron inicio a un veloz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando eran brutales, que hacían retumbar dicho planeta por la intensidad y fuerza de cada uno de sus golpes. Kara se movía a unas altas velocidades con brutales golpes, que ella la mayoría de golpes le estaba dando, pero algunos lo iba fallando por segundos, terminaba fallando. Kara sí tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le iban dando de lleno. Ella sí tenía muchas complicaciones en esquivar los fuertes golpes, que no fue capaz de ver una veloz patada que iba a donde ella, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie a una gran velocidad. Vaya, eres buena, al final estás esquivando mis golpes fácilmente, esto es interesante, al final me darás una buena batalla, diría Kara con una pequeña sonrisa. Imposible, ¿cómo es capaz de moverse ella a unas descomunales velocidades que se me hace imposible hasta verla?, diría Kara seria mientras se ponía de pie de nuevo, mientras se lanzó a una gran velocidad con otro fuerte golpe. Bien, jugaré un rato con ella, bueno, si tanto, sé que ella puede igualar un 40% de mi poder al ser una guardiana, pero al dejar a Avalon su poder decayó un poco, diría Kara, la cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera. Kara se logró mover a una velocidad superior a su rival y logró clavar un fuerte golpe en todas las costillas de su rival. Kara se sorprendió al recibir tan golpe que salió impulsada hasta impactar brutalmente una montaña, que la destruyó por la brutalidad del impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Maldición, no fui capaz de darlo, diría Kara en sus pensamientos, cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella a una gran velocidad, que la fuerte patada podría haberla destruido algunos huesos por la fuerza que lleva dicha patada. Kara a una descomunal velocidad lanzó otra fuerte patada a donde su rival. Kara esta vez no fue capaz de reaccionar a tiempo, que la fuerte patada le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por la brutalidad de dicha. Vamos, no me digas que use demasiada fuerza en dicha patada, diría Kara, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras ella se volvió a lanzar a una descomunal velocidad a donde su rival. Maldición, solo en velocidad me está humillando, eso no debería ser posible, pero ya es suficiente de tantos juegos, al final eso me va a matar si me dejo golpear cada segundo, diría Kara en sus pensamientos, cuando a una gran velocidad lanzó un puño de viento. Kara al ver eso al último segundo lo logró esquivar, que casi le da de lleno mientras retomó su postura, pero cuando lo hizo ya tenía a la guerrera frente a ella. Golpe centella helada, diría Kara cuando lanzó el brutal golpe a una gran velocidad que a su paso congeló todo. Kara se sorprendió por la velocidad de dicho golpe, que no fue capaz de reaccionar a tiempo, que le dio de lleno, que sintió como su cerebro abandonó su lugar de origen cuando salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión y a la vez que se creó un cráter por el brutal impacto, mientras se volvía a poner de pie, viendo seriamente a la guerrera con una pequeña sonrisa.
¿Qué es lo que te causa gracia? Diría Kara seria al ver a la guerrera seria y no saber por qué tenía dicha sonrisa. Que esta batalla se volverá más interesante cada segundo que pase. ¿Podré mi poder de nuevo a prueba o solo jugaré? Se hizo la pregunta Korra al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un brutal golpe a donde su rival. Kara solo puso una cara de total confusión al no saber qué era exactamente. Cuando vino a ver ya tenía a la guerrera frente a ella con un fuerte golpe que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por la velocidad del impacto. Vaya, no me digas que ya no puedes ponerte de pie, que use demasiada fuerza en el golpe, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde había impactando la guerrera. Jaja, ¿qué crees? Ese golpe solo fue una brisa para mi cuerpo. No te creas la más fuerte porque no lo eres, solo eres una escoria que necesita atención de un ser supremo, diría Kara con una pequeña sonrisa, pero al parpadear solo sintió un escalofrío que recorrió por su espalda. Vuelve a decirme eso y a ver cómo te va, ¿no crees? Diría Korra, la cual ya estaba detrás de la guerrera cuando le lanzó un fuerte rodillazo a una gran velocidad a donde la guerrera. Kara no fue capaz de reaccionar, que el fuerte rodillazo le dio de lleno, que salió disparada de nuevo hasta impactar brutalmente unas montañas, que la destruyó mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando un fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, aún eres capaz de seguir esquivando, eso lo pondrá más interesante, pero ¿y si aumentas tu poder para que no siga aburrida la batalla? Diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. No, aún no es momento de usar mi máximo poder, no, y no tendrás el privilegio de hacerlo. Primero te mato así, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad a donde la guerrera. Vaya, su orgullo no la deja ver la realidad, o es realmente estúpida, diría Korra en sus pensamientos cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambas impactaron de nuevo sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales. Por todo el cielo y tierra de ese gran planeta se veía a las dos chicas impactar los fuertes golpes. Cada fuerte golpe de ellas era brutales, que hacía temblar ese planeta. Dicho, podría destruirse en cualquier momento. La presión del aire y el poder de las dos guerreras era descomunal. Muchos dirían que eran dos reyes batallando por la supremacía, pero no era así, solo era un verdadero rey versus su guardiana. Korra en toda la batalla siempre mantuvo una pequeña sonrisa, como que la batalla a ella en ningún momento se le hizo tan difícil, ya que esquiva y si algunos golpes le iban dando de lleno, pero no era la gran cosa al final. Kara si era todo lo contrario, recibió fuertes golpes, que algunos le daban de lleno y le causaban un fuerte daño por cada golpe que recibía, pero segundo ella no iba a necesitar mucho poder para vencer a un rey. La batalla de ellas dos así duró máximo 10 minutos. Kara salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una inmensa explosión. Dicho planeta no soportó mucho más, que terminó explotando en miles de pedazos, que la fuerte onda expansiva destruyó algunas estrellas a su paso y los meteoritos que fueron liberados por la fuerte explosión. En el espacio solo se veía a las dos chicas, que se veían seriamente una a la otra, su mirada lo decía todo, que la batalla podría acabar mal solo para una, la otra iba a salir ilesa y por mucho su poder es brutal. Me tocará tomarme esta batalla más en serio, diría Kara viendo a la guerrera. Ya era hora de que dijeras eso, ya me estabas aburriendo, cada golpe tuyo solo me hacía cosquillas, en ningún momento me dio problemas, diría Korra con una pequeña sonrisa y ansiosa para ver qué tan gran era el poder de su rival. Después te vas a arrepentir, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, de que sí, eso he estado buscando una verdadera batalla para el platillo final, ¿no crees? Diría Korra al ver a su rival. Pues ya veremos, diría Kara. En eso, en todo ese espacio empezó a temblar, rayos empezaron a creerse de la nada y crear en todos lados, que destruyen los escombros que habían a su paso. El gran poder de la guerrera estaba siendo brutal, que todo estaba temblando, y de un estallido de su ki pasó al 100% de su máximo poder sin usar estrellas y poderes externos mientras veía a su rival. Vaya Kara, cuánto has cambiado desde que me fui de Avalon hasta tener un buen nivel. Te comparas a mi anterior yo, bueno, un poco menos, ya que mi poder sobrepasa los cielos de los límites, diría Korra con una pequeña sonrisa a ver a la guerrera. Que no está sorprendida, es todo lo contrario, está feliz de ver mi poder. Esta tipa está bien de la cabeza, porque le alegra que su rival tenga un poder sorprendente, diría Kara al ver a Korra. Jaja, que me sorprende, estás loca, solo me gusta que mi adversario tenga un buen poder para que al final me dé una buena batalla y no me haga perder el tiempo, diría Korra con su sonrisa. Pues ya veremos si sigues diciendo eso, diría Kara cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe.
Vaya que esta tipa no ve mi poder, realmente no logra medir mi poder, eso es algo no bueno si se supone que los seres de su poder ya logran por lo menos ver un poco la base del ki, diría Korra, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó estrellas, meteoritos y algunas lunas que orbitaron en ese lugar, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada uno de sus fuertes golpes eran brutales. Por todo ese espacio solo se veía el retumbar por el impacto de sus golpes una y otra vez. Korra se movía a unas grandes velocidades, pero algunos golpes sí le empezaron a dar de lleno, que la causan un pequeño daño por la brutalidad de dichos, que por descuidarse unos segundos fue impactada por una brutal patada, que salió disparada hasta impactar brutalmente con unos escombros, que los destruyó por la brutalidad de dicho impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, no me digas que esa gran arrogancia ya se terminó o qué pasa, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, no me hagas reír, al final no he mostrado nada de mi verdadero poder y estás alardeando de que me estás ganando, diría Korra con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bueno, ella tiene un punto, no he visto su máximo poder, al final eso me puede jugar en contra cuando libere su máximo poder, y por eso lo mejor será acabarla en 2 simples golpes, y ya sé los 2 puntos que debe impactar, diría Kara en sus pensamientos cuando veía a la guerrera. Ella piensa eso y que lo va a hacer fácil, sé qué puntos habla, pero dichos están reforzados con armadura de diamante, una armadura indestructible al final, hecha en el reino de Avalon y bendecida por el mismo guardián, diría Korra, la cual esquivó 2 fuertes golpes que iban a donde ella a una gran velocidad. Imposible, cómo fue capaz de ver mis golpes si llevaba una brutal velocidad, diría Kara, la cual no sabía cómo la guerrera había sido capaz de reaccionar y esquivar su golpe así de fácil. Vamos, ¿no crees que eso es aburrido terminar la batalla de unos golpes?, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver la guerrera. ¿Cómo sabías dónde te iba a dar los golpes?, diría Kara al ver a la guerrera confundida, ya que eso se lo había dicho solo a ella, a nadie más. Jaja, como que a veces se te olvida el poder de nosotros los reyes, podemos saber el pensamientos de cualquier guerrero, aunque no queramos, al final es algo que a veces odiamos por motivos que ya debes saber, diría Korra, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Claro, ya me imagino que has de escuchar cosas que no quisieras como de mal rey, eso diría Kara seria. No te equivocas, pero al final son mortales o simples dioses que no logran saber el gran trabajo que llegamos a tener y defender nuestro reino a pecho y espada sin temer por nuestra vida. Al final eso a los mortales no les importa, solo tener fama, gloria y lo más deseado por muchos, ser poderosos y humillar al débil, pero cuando no logran su cometido intentan destruir todo, pero cuando un rey entra a defender a los indefensos somos repudiados, pero al final eso es lo de menos, porque con mi autoridad lo mando a despojar de todo poder, gloria y todo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, eso es lo de menos en esta batalla, demuestra de verdad porque en el pasado fuiste llamado el rey más grande de Avalon y aún sigue sonando tu nombre y muchos al escucharlo tiemblan, aún generas ese miedo, diría Kara cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival. Genero miedo en reyes de estos reinos, pero no debería ser todo lo contrario, no generar ese miedo, pero como dicen ellos mismos el poder lo es todo y yo al ser una diosa muy poderosa me temen de mi poder y el caos que les puedo generar con una sola orden, se diría Korra en sus pensamientos cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival también con un veloz golpe. Ambas chicas al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso. Kara a una descomunal velocidad lanzó una veloz patada a donde la guerrera después de haber lanzado el primer golpe. Korra esta vez no fue capaz de verlo, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente un gran planeta que corrió con la mala suerte de pasar por ahí. Vaya, estos planetas son mucho más fuertes que los del reino de Afrodita, diría Korra, la cual se ponía de pie, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Vaya, parece que todos los humanos y dioses han abandonado a los planetas de toda esta galaxia, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Si por lo que veo también le dan importancia a los seres débiles como ustedes los conocen, pero bueno, mucha charla, poca diversión, diría Korra, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidades por toda la vegetación que había en su paso con tal de despistar a la guerrera. Korra lanzó una brutal patada a una gran velocidad a donde la guerrera. Kara a una gran velocidad esquivó la fuerte patada que iba a donde ella y a una descomunal velocidad le lanzó un brutal golpe a su rival. Korra no fue capaz de ni ver lo que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente una montaña cuando a una descomunal velocidad esquivó un brutal golpe que iba a donde ella. Kara impactó la montaña que la terminó de destruir por el brutal golpe, mientras a una gran velocidad se dio la vuelta, deteniendo el fuerte golpe que se dirigía a donde ella a una gran velocidad.
Vamos, si no aumentas tu poder te humillaré y no quiero eso, quiero una batalla divertida, sé que no tengo ni el 50% de ganar pero no lo quiero dejar en hubiera hecho esto mejor darlo todo hasta el final, como fui entrenada nunca darle la espalda a una verdadera batalla diría Kara, viendo a Korra con una pequeña sonrisa. Vaya, su orgullo de guerrera es muy grande, posible más grande que el mío. Quiere seguir una batalla donde ella misma lo dijo, no tiene ni el mínimo de posibilidades de ganar. Bueno, el entrenamiento que le di fue el más duro para ser una guardiana, esto lo diría Korra en sus pensamientos. ¿Estás segura de lo que pides después? No vayas a decir que era mejor la otra, diría Korra seria al ver a la guerrera. Lo estoy, si quiero morir que sea de pie, luchando hasta la muerte, diría Kara con una pequeña sonrisa. No te preocupes, no te voy a matar, eres una discípula mía y no sería lo correcto en el siguiente combo de golpes termine el ritual de inversiones, pero, bueno, aquí voy, diría Korra cuando su poder empezó a aumentar, que todo estaba temblando por la magnitud de su gran poder y de un fuerte estallido de ki pasó al 10% de su poder, que los rayos en toda la zona de combate no dejaban de caer por todos lados. La intensa lluvia comenzó a caer en ese gran planeta. Kara salió impulsada hasta lograr detenerse en unas rocas mientras veía a su rival y una pequeña sonrisa se le formó al saber el gran poder que tenía su adversario y que tendría una muerte digna. Según ella iba a morir en batalla, pero no era así, ella tendría una segunda oportunidad de seguir en el camino del cultivo. Ambas solo se veía con una pequeña sonrisa al saber que la batalla que están por iniciar será el final del enfrentamiento. Goku, ¿por qué Korra no termina esa maldita batalla lo más rápido posible?, diría Amaterasu ya enojada por el tiempo que se estaba tardando Korra. Nunca lo entenderías, la emoción de tener una batalla con alguien del pasado, alguien que lo vistes crecer en el cultivo y ahora verla en la gran guerrera que se ha convertido, nunca vas a entender eso, diría Goku serio. Sí, pero ella posee el poder de poder terminar la batalla en segundos en simples movimientos, y lo sabes perfectamente, solo está perdiendo tiempo. ¿Qué tal mi madre ya no esté en ese reino?, diría Amaterasu seria. Comenzó a bajarle tono a tus palabras, que no eres quien para hablarme así, diría Goku serio. Ahora su tono de voz había cambiado por completo mientras veía a la guerrera. Amaterasu al ver eso solo guardó silencio mientras veía a Goku. Bien, desde el momento que entramos al reino Kaizen, Afrodita fue trasladada posiblemente a una dimensión diferente, pero no lo sé, diría Goku serio. Pero ¿por qué mi madre habiendo más reinas como ellas?, diría Amaterasu seria. Bueno, el lazo de ella es diferente, te recuerdo que ella es del Palacio Rubí, el Palacio de los Eternos, solo ella sabe perfectamente dónde queda y su entrada. Dos, posiblemente quieran ver al Rey Dorado para hacer lo mismo, pero lo que no saben, que si llegan a matar a abusar de más de Afrodita, se estarán enfrentando a una verdadera bestia y sabes muy bien eso, diría Goku serio. Pero dicho guerrero del que habla solo es el Rey de los Eternos, según se no es de darle importancia a guerreras como mi madre, diría Amaterasu seria. Mira mocosa, aún no estás lista para saber la verdad del pasado de Afrodita y el tuyo. Si se dice tu pasado, mucho caos y destrucción se viene a tu vida, diría Goku serio, ya que sabía el verdadero pasado de Amaterasu por la gema del tiempo. Él vio todo hasta el de Afrodita y se quedó callado y borró dichos recuerdos por razones obvias. Que es tan importante que me lo ocultes, y el caos y destrucción siempre me acompaña donde quiera que vaya, al final no puedo evitarlo, es mi destino, diría Amaterasu seria. No me refiero a ese caos, hay un caos aún más grande de lo que te imaginas, batallas que con tu actual poder no será rival para nadie al saber quién eres y tu padre, diría Goku serio. Al ver a Amaterasu él sabía que ella insistió, pero al final no iba a decir nada porque estaba bajo la mirada del Rey Dorado. Bien, por el momento no te seguiré preguntando y sé que es algo que tú guardas la mayoría de veces, no es nada bueno, diría Amaterasu, la cual volvió a ver a la batalla, pero igual tenía dicha curiosidad de que lo que era, así que mejor se la guardó para ella misma mejor. Ella está inquieta, pero no importa, al final eso no debe salir a la luz por razones obvias, diría Goku en sus pensamientos al ver la batalla de Korra. ¿Estás lista para el segundo round y último?, diría Korra seria al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Sé que las posibilidades son del 50% de ganarle, pero daré lo mayor esfuerzo, al final podré hacer que esas posibilidades aumenten aún más, diría Kara con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de lo que dices? Mi poder aún no lo has visto al máximo, diría Korra, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidades alrededor de la guerrera. Imposible, se mueve a unas grandes velocidades, ¿cómo es posible? Pero aquí no me rendiré, diría Kara, la cual cerró sus ojos mientras dejó que su ki fluyera más rápido en su cuerpo.
Vaya, quiere intentar usar el poder del mundo transparente, pero al final si no fue entrenada o guiada por un discípulo del rey de la dimensión 1 o la 2, no será capaz de usar dicha técnica, diría Korra en sus pensamientos, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que destruyó todo a su paso. Solo se veía a un veloz rayos que pasaba a unas grandes velocidades con un fuerte golpe. Arde alma hasta la muerte, técnica definitiva, mundo en llamas, diría Kara cuando sus ojos cambiaron a una paz definitiva. Ella logró dominar un poder diferente que el mundo transparente, que lo denominó mundo en llamas. ¿Qué fue lo que dijo Korra cuando fue impactada por una brutal patada en toda la cara que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella con mucha facilidad? El primer golpe lo recibió de lleno porque se sorprendió, pero ahora se ponía de nuevo seria cuando lanzó una brutal patada a una descomunal patada. Maldición, no creo ser capaz de esquivar al tenerla tan cerca, diría Kara en sus pensamientos, cuando fue impactada por la brutal patada que salió disparada hasta impactar unos escombros. Mientras se ponía de pie de nuevo, viendo a la guerrera, ella sentía que algunos huesos fueron destruidos por el brutal impacto. Nuevo pilares helados, prisión helada, diría Korra cuando copió una técnica de Afrodita mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Arde sendero de las llamas del caos, furia galáctica, diría Kara cuando usó una técnica de llamas que fue disparada a una gran velocidad a todas partes. En esa prisión helada solo se vio una fuerte explosión que se dio a cabo, que destruyó por completo la técnica. Kara salió de dicha explosión con una pequeña sonrisa que fue borrada. Ahora puño centella sagrada, 1000 golpes, diría Korra cuando se movía a unas grandes velocidades a donde su rival. Maldición, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de esos?, diría Kara en sus pensamientos, que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que fue impactada por 1000 golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe le causó un gran daño, hasta salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión. Vaya, no me digas que no fuiste capaz de ver una técnica así de simple como la que usé, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Maldición, solo uso la técnica de la prisión como una simple distracción para terminar con la técnica final, que era la que me dio, diría Kara en sus pensamientos, mientras salía de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo, mientras se ponía seria a ver a Korra. ¿Qué pasa? No me digas que esa sonrisa que tenías ya se te borró así de simple, diría Korra, la cual cuando vino a ver ya había sido impactada por una brutal patada que la sacó disparada hasta impactar fuertemente una montaña, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. Deja de hablar tanto y lucha más, diría Kara al ver a la guerrera seriamente. Jajaja, ¿te crees la gran cosa solo por darme un solo golpe? Vaya ingenua me salió la niña. ¿Acaso no aprendiste nada en la batalla? Me tocará volver a enseñarte, diría Korra seria cuando se movió a una gran velocidad a donde la guerrera. Maldición, mejor me hubiera quedado callada, que para eso sí me hubiera servido mejor, diría Kara cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, cuando fue impactada por dos brutales golpes que la sacaron disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó un fuerte golpe a donde venía un veloz destello dorado. Ambas guerreras al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a la redonda. ¿De dónde salieron las dos guerreras dándose fuertes golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando eran descomunales, que hacían temblar el gran planeta? Por cielo y tierra solo se veían a dos veloces destellos impactarse fuertes golpes a grandes velocidades, ni una de las dos cedía terreno ante la otra. El fuerte intercambio de golpes se veía muy parejo cada uno, esta vez se daban golpes más certeros una y la otra sin detenerse. Esa batalla era brutal, que donde pasaban creaban caos y destrucción por la velocidad de impacto de sus puños. Korra se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras impacta, o eso creía ella, pero el 90% de sus golpes era dado a simples clones. Kara también le pasaba lo mismo al dar los golpes. Ambas a unas descomunales velocidades lanzaron unos fuertes golpes a donde ellas mismas. Al impactarse el brutal golpe, las dos salieron disparadas hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una inmensa explosión por todo ese gran planeta por el brutal impacto de ambas chicas. Ambas estaban tiradas con una pequeña sonrisa al ver que estaban muy igualadas en su poder y que habían dejado de lado la rivalidad y estaban disfrutando una batalla, así que en este mundo grande del cultivo muy pocas veces se divierten en batalla, ya que la mayoría son batallas a muertes hasta que quede uno de pie, y ahora ellas lo estaban disfrutando. Así se ponía de pie con una sonrisa las dos al verse. Vaya, al final no lo haces nada mal, pero hasta batalla deberá tener un ganador final, diría Korra al ver a la guerrera.
No te equivocas, debe haber una sola ganadora y está más que claro quién será. Su poder sigue siendo estable a diferencia el mío que se está volviendo inestable, diría Kara al ver a la guerrera. No te equivocas, pero tendré que hacer al final. Nunca se tiene un final feliz en una buena batalla, siempre es ganar o morir, diría Korra al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad. Ella no se equivoca en todas las batallas, es ganar o morir, diría Kara cuando también se lanzó a una gran velocidad, pero en eso fue una tensión en los músculos, al usar un poder que no había ni dominado al 100%. Su cuerpo era acto, pero al tener sellado su verdadero poder su resistencia bajaba mucho, por eso ella evitaba usar técnica mortales porque después lo paga caro. Korra esta vez en su puño había cargado la técnica final, la técnica que había cargado durante toda la batalla y antes de dicha. Resiste cuerpo, sé que puedes soportar unos minutos más o sobrepasar nuestros límites las veces que sean necesarias, diría Kara en sus pensamientos cuando aumentó aún más la velocidad de su golpe. Ahora final técnica destructor de mundos, diría Korra cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde su rival. Kara no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que siento como su cuerpo se detuvo al mismo tiempo, se detuvo para ella mientras veía a su rival. Es hora de volver en versión de ritual, diría Korra cuando destruyó el ataque mental que tenía la guerrera. Ahora veo oscuridad infinita, diría Goku cuando todo el planeta fue cubierto de una capa de oscuridad sin fin, ya que no quería que nadie viera lo que habían logrado hacer. Así él entró con Amaterasu. Vaya, te tardaste, ¿no lo crees?, diría Goku al ver a la guerrera. Tú sabes que es mejor disfrutar unas buenas batallas que de estar de amargados, diría Korra con una pequeña sonrisa. La verdad, no te equivocas, es mejor tener una batalla divertida que una batalla donde te busquen matar cada rato, diría Goku serio. Pero ¿por qué los ocultamos en esta capa?, diría Amaterasu seria. Necesitamos saber muy bien qué es lo que haremos, solo estamos avanzando a lo estúpido sin saber a dónde vamos exactamente, diría Goku serio. Maldición, ¿dónde me encuentra y qué es este dolor de cabeza?, diría Kara, la cual se ponía de pie, pero cayó de golpe de nuevo, aún no lograba tener el control de su cuerpo. Vaya, te recuperaste rápido, pero la historia corta es que no estamos en Avalon y que debes recuperarte para lo siguiente, diría Korra al ver a la guardiana. ¿Cuánto tiempo pasó exactamente desde que fuiste vencida y enviada a este mundo de mortales?, diría Kara al ver a la guerrera. Creo que unos cuantos siglos, hasta yo perdí la cuenta de cuánto tiempo fue al final. Eso es lo menos importante, diría Korra seria. Entonces, ¿cuál es lo más importante?, diría Kara seria a la vez que miro a los dos sujetos que estaban ahí. Bien, que dentro de muy poco volveremos a Avalon, el reino volverá a mis manos, pero necesitamos a guerreros para dicha batalla, diría Korra seria. Usted cuenta con mi apoyo, mi rey, yo le juré ser fiel hasta su muerte y aún no han muerto, así que estoy a sus servicios, pero antes de todo, ¿quién y ella y qué hacen en este lugar?, preguntó esta vez Kara al ver a ciertos guerreros. Perdón, ellos son, él es Goku, el Saiyajin del infinito, del que se habló en Avalon unos cuantos siglos, y ella es Amaterasu, la hija de Afrodita, la diosa helada, la que eliminaron, no sé si fue una vez por una estupidez, pero de eso no se habla, diría Korra seria. ¿Cómo es posible el Saiyajin que va a traer el caos a las dimensiones? ¿Por qué no lo elimina, señora, antes de que sea demasiado tarde?, diría Kara seria mientras se ponía de pie en guardia por si el guerrero hacía algo. No te preocupes, esa versión mía por el momento no la vas a ver hasta en unos años, todo depende del futuro mismo, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible si se supone que es un guerrero frío que no puede tener compañeros porque les roba su ki interno y lo vuelve suyo para volverse más fuerte?, diría Kara seria, aún ya que aún no confiaba en el guerrero. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Eso no lo sabía, pero no te preocupes, no necesito del poder de mis compañeros, siempre he batallado con mi poder sin ayuda de nadie, diría Goku, el cual sería con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de El Arco Los Reinos.